asiento ya. Qué bendición es estar juntos, como dice el Salmo 133, unánimes juntos y en armonía. Es una bendición estar juntos. Por favor, póngase de pie y acérquese a alguien y salúdelo, dele la bienvenida. Si no lo conoce, preséntese y hagamos sentir a cada persona como en casa. Bueno. Esta agua es para ti, sí. El Señor es bueno. Bueno es nuestro Señor. Qué bueno que cuando entendemos que la iglesia es el regalo de Dios para cada uno de nosotros, es la familia en la fe. Bueno, al final se siguen saludando con el cafecito. Podemos regresar. Están muy emocionados. Bueno, no, es bueno disfrutar de ver los hermanos en la fe, la familia en Cristo que Dios nos da para animarnos, para alentarnos, orar unos por otros, para soportarnos con paciencia, para amarnos. Hay personas nuevas en esta mañana, queremos darles la bienvenida o ya han estado aquí anteriormente. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos al redil del Señor. Esperamos que siempre que estemos reunidos nos sintamos pastoreados, nos sintamos edificados, también animados y consolados como Dios pretende. Que cuando estemos en el redil podamos tener claro: el Señor es mi pastor, nada me falta. Si Él me está pastoreando, puedo estar confiado como una ovejita que después de haber bebido, de haberse alimentado, descansa tranquilamente. Y eso es lo que el Señor nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Es descansar en Él. El reposo es en Él, en sus promesas, en su palabra que es verdad. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano, amigo José Alfonso, que en esta mañana viene a compartirnos el precioso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar por él, dirija sus manos hacia él y pidámosle que el Señor lo llene en esta mañana de su gozo, de su sabiduría, de su presencia, de su espíritu, Señor. Padre, gracias por este siervo tuyo, por este hijo, por este amado hombre, Señor, que está, Señor, tan dispuesto siempre a compartirnos el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por él y su esposa y su familia, Señor. Siempre anhelamos que, Señor, tú curas a esta familia con tu amor y siempre suplas sus provisiones, Señor. Pedimos en esta hora, oh Dios, que tú, Señor, hables a través de él, Señor, a nuestras vidas. Hoy hemos venido con una disposición de estar atentos, Señor, haz que nuestro corazón, Señor, reciba este mensaje como el mensaje que estaba necesitando nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Que podamos ser edificados, consolados, exhortados, Señor, y que salgamos de aquí hoy sorprendidos de que Dios tan poderoso y maravilloso
tenemos y en quien hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza, Señor. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, Señor. Amén. Y amén. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, familia. Ustedes saben que son mi familia, ¿cierto? Ave María, su merced. Qué bueno estar aquí con ustedes otra vez. Siempre es un gozo venir a compartir la palabra del Señor con ustedes. Ahora que César estaba hablando, él mencionó lo del 11 de septiembre. Y en ese momento estaba pensando, ¿cuántos prejuicios llevaron a que sucediera este hecho? ¿Cuántos prejuicios? ¿Y con cuántos prejuicios ha seguido la vida del hombre después de esos hechos, ¿no?, que sucedieron? Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de Jesús, el hombre sin prejuicios. Para vivir una vida buena y agradable, debemos aprender a vivir sin prejuicios. Yo quiero hacerles dos preguntas antes de comenzar. ¿Alguien ha sido víctima de los prejuicios aquí? Y una pregunta más. ¿Y alguna persona ha sido víctima de los suyos? ¿Cierto? ¿Qué es un prejuicio? El prejuicio es un sesgo preferencial por algo o por alguien. Solamente se habla de personas, sino de cosas. Y los prejuicios relacionan una opinión personal casi siempre y por lo general negativa hacia otros. El tema del prejuicio es que está basado en hechos que no son reales o en la experiencia. Es decir, que no tienen fundamentos razonables o que no tienen suficiente conocimiento. En palabras castizas acomodadas a lo nuestro, podríamos hablar de un chisme, de una habladuría, de algo que se dijo de alguien e inmediatamente cambiamos nuestra percepción. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cierto? Tú conoces a alguien mucho tiempo, muchos años, y de repente alguien dice algo de esta persona y ¿tú qué haces? Inmediatamente como que haces un clic y comienzas como a verla diferente, ¿cierto? Esos son los prejuicios. Y los prejuicios obviamente pues van expresados con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras opiniones, pero hay un sesgo grandísimo y es con actitudes irracionales contra la gente. Como sucedió en esto del 11 de septiembre que decía el pastor César ahora. Y pues obviamente eso ocurre en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito étnico, racial, social. Hermanos, pues la noticia es que Jesús tampoco pudo escapar de ese sesgo de los prejuicios cuando Él estuvo aquí en la tierra. Si hay alguien que nos puede hablar de los prejuicios, es Jesús. Si hay alguien que fue víctima de los prejuicios, es Jesús. Pero si hay alguien que vivió sin prejuicios, es Jesús. Al que nosotros predicamos, enseñamos. Voy a mostrarles dos cositas nomás antes de leer el texto. ¿Recuerdan a Natanael? ¿Recuerdan cuando le mostraron a Jesús y le dijeron, ese que nació allá en Belén? ¿Recuerdan lo que dijo Natanael? Ustedes lo han dicho. ¿Recuerdan al rey Herodes cuando Jesús era un bebé? ¿Recuerdan qué pasó con él? Lo mandó matar porque dijeron que había nacido un rey. Entonces él se imaginó que se le iba a acabar. Bueno, y se le acabó, ¿no? Pero los prejuicios hacen daño. Los prejuicios lastiman. Los prejuicios nos hacen vivir una vida irracional. Los prejuicios nos alejan de Dios y de las personas. Así que yo quiero invitarles por favor a que miremos en Lucas capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al 14
y vamos a mirar. Y les pido que miremos a ver si de verdad Dios habla ahí de prejuicios. Lucas, capítulo 14, del versículo 1 al 14, dice la palabra del Señor. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesia. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar el sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que aceptar el último asiento. Más bien, cuando inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Eso es palabra del Señor. Oremos. Padre amado, en esta mañana, una vez más yo quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad que me permites de compartir tu palabra, Señor. Y siempre ha sido mi costumbre, desde hace algún tiempo, rogarte, por favor, que tengas misericordia de cada una de las personas que vino en esta mañana a este lugar, Señor. Porque tú sí las conoces. Porque tú sí sabes lo que les duele. Porque tú sí sabes su necesidad. Así que yo te pido que tengas misericordia y que ellos reciban hoy lo que tú traes para ellos, Señor. Y por eso también te pido, por favor, Señor, que tengas misericordia de mí. Porque tú sabes que yo soy indigno, Señor. Tal vez en esta mañana más que otros días, Señor. Por eso te ruego, Señor, que tengas misericordia, que me dé la sabiduría y el discernimiento que se necesita para expresar lo que tu palabra quiere, Señor. Por favor, Señor, yo te ruego que tu misericordia nos alcance a todos esta mañana, Señor. Y escuchemos lo que tú quieres que escuchemos. Pero que escuchemos para comprender, que escuchemos para entender la palabra que tú traes para nosotros. Yo te lo ruego, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, el hombre sin prejuicios. Y en primer lugar, lo que podemos ver en este texto es contra los prejuicios, el amor. Si queremos vivir una vida sin prejuicios, el amor. Versículos 1 al 6. En los evangelios ustedes pueden verificar que hay varias situaciones en las que Jesús curó en sábado.
Hay varias ocasiones en las que Él lo hizo. En Lucas podemos encontrar varias de ellas. Él curó a la suegra de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sanó al hombre que tenía un brazo seco, en el capítulo 6, versículo 6. Y también, si recuerdan, en el capítulo anterior, 13, sanó a la mujer que llevaba encorvada 18 años encorvada. Y hoy acabamos de leer que hace otra sanidad. Uno pensaría que con semejante hoja de vida de Jesús, con todo lo que Él había hecho, la gente debería amarlo. No deberíamos amar a Jesús con todas las cosas que hizo. No deberían amar a Jesús. Pero lo cierto es, y lo lamentable es, que cada vez que Jesús hacía una curación en sábado, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, se convencían más de que Él era un impío y peligroso pecador. Así era como tildaban a Jesús. Y eso les animaba para querer acabar con su vida, con lo que Él quería enseñar. Así que para entender lo que le pasó a Jesús en esta ocasión, debemos recordar que en la ley estaba escrito que los sábados no se podía trabajar. Eso era lo que llamaban el sabbat. Eso estaba escrito en la ley y los profetas. Bueno, así que él era considerado un transgresor de la ley por sanar a las personas. Él curaba en sábado y al curar en sábado lo que estaba haciendo era un trabajo, según lo que decían los fariseos. Así que en esta ocasión un fariseo lo invita a comer precisamente en un sábado. Hay maldad, hay malicia, porque lo invitan precisamente a comer un sábado. Pero además, dicen los grandes estudiosos de la Biblia, que muy probablemente ellos llevaron al enfermo de adrede para colocarlo al frente de Jesús, porque sabían que Jesús no iba a resistir practicar el amor. Para Jesús era practicar el amor. Para los fariseos era violar la ley. Pero para Jesús era practicar el amor. Y habían unas reglas que eran muy rigurosas para el sábado. El sábado no se podía cocinar. Por eso se preparaba la comida desde el día anterior. Y obviamente pues en ese tiempo no existían las neveritas que hoy pues podemos cocinar el viernes y saber para el sábado. Pero habían maneras de hacerlo. Y quiero leerles algo de lo que ellos hacían para mantener la comida caliente. Dice, no se podía meter en orujo de aceituna, era como un recipiente, sal, yeso o arena, si estaban húmedos o secos. Ni en paja, orujo de uva o verduras, si estaban húmedos. Pero sí se podía si estaban secos. Imagínense, tenían que tantear bien que no estuvieran húmedas estas uvas, verduras. Se podía poner entre paños frutas, plumas de pichón y estopa de lino, pero tenía que estar seco. Y esas cosas eran realmente contempladas con rigurosidad. Así que bueno, esa era la manera como dejaban el alimento del viernes para el sábado. Esas eran las reglas que practicaban los escribas y los fariseos. Así que no debe sorprendernos que no entendieran a Jesús, hermanos. Como les dije, muy probablemente ellos llevaron precisamente a esta persona enferma al frente de Jesús. Si hay aquí alguna persona que estudie medicina o sea médico, pues la hidropesa es una acumulación de líquidos en el cuerpo, o como llaman, están funcionando mal los riñones. Han escuchado eso, ¿verdad? Y eso hace que, aunque no es exactamente una enfermedad, sí está mostrando que hay algo en el cuerpo que está funcionando mal. Entonces ellos los estaban acechando, lo estaban espiando, estaban atentos a ver qué Jesús iba a hacer en ese momento con aquella persona. Y yo les pregunto a ustedes, ¿está mal hacer el bien? Yo creo que la respuesta es obvia,
No, no está mal hacer el bien. Y sería un absurdo pensar que los escribas y fariseos sí lo vieran así, pero así era como lo veían, ¿cierto? Pero Jesús no duda, hermanos. Jesús no duda, sana al enfermo y vemos ahí en el versículo 4 que entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Jesús sabía lo que estaban planeando los fariseos. Jesús sabía lo que estaban planeando los escribas. Y lo interesante es que Jesús cita sus propias leyes. Él mismo les llama. Y en el versículo 5 le dice, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae a un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea el sábado? Jesús mismo, con su propia ley, les devuelve ese orgullo y esa vanidad que ellos tenían. ¿Cómo es posible? Si se puede sacar a un animal, ¿no se puede sanar un enfermo? ¿No es una persona más que un animal? Aunque hoy en día tenemos objeciones, ¿no? Hoy en día tenemos objeciones. Así que, hermanos, yo creo que este pasaje nos dice varias cosas sobre los prejuicios, pero sobre todo de la actitud hacia los prejuicios. Y lo primero que me parece ver a mí, espero que ustedes también me acompañen y lo vean, es que Jesús tiene una serenidad increíble. Jesús está tranquilo a pesar de lo que sabe, lo que le están haciendo, que lo quieren condenar, que lo quieren juzgar por algo insólito. Jesús no se pone nervioso, Jesús está tranquilo. Él está mirando y obviamente sabe lo que están pensando. ¿Qué hacemos nosotros cuando de pronto nos sentimos como que estamos siendo controlados? Que nos están como acechando. Comenzamos así como a, ¿cierto? A mirar. Perdemos la cabeza, nos enojamos. Y por esas razones que vienen muchos verdaderos dolores de cabeza y problemas. Porque actuamos por prejuicios. Me miró mal, no me saludó, no me dijo, no me habló. Uno debería ser claro y honesto en sus conversaciones y con sus relaciones. Como Jesús. Jesús era más honesto y tranquilo como Él. Si tú no estás haciendo nada malo, ¿por qué te preocupas? Si sabes que te están jugando mal, ¿por qué pierdes la cabeza? Jesús estaba tranquilo, porque Él no estaba haciendo nada que no fuera lo que Él tenía que venir a hacer. Jesús aprovechaba cada oportunidad que tenía para enseñar, para proponer su reino ante los que lo escuchaban. Alguien me decía hace unos años, José, si tú aprendes a vivir con Él, con Jesús, tal vez termine gustándote. Y tenía razón. Yo les animo a eso esta mañana. Si vivimos con Él, tal vez nos guste vivir con Él. En segundo lugar, yo pienso que ¿de quién acepta usted una invitación a cenar? ¿De quién acepta usted una invitación? ¿De sus amigos? ¿O de sus conocidos? ¿O de sus compañeros? Pues Jesús nunca rehusó una invitación de nadie, pobre o rico. Y nunca rehusó una invitación de sus enemigos. Ustedes verán en los evangelios que en muchas ocasiones Él estuvo con los escribas y con los fariseos, con los doctores de la ley, con los recaudadores de impuestos. Él no tenía problema, no tenía prejuicios. Por eso se sentaba con cualquiera. Jesús nunca rehusó una invitación. Pero ¿saben por qué? Porque Él nunca perdió la esperanza de que en esa invitación era una oportunidad para hablar del Padre, para hablar de su reino, para mostrar la realidad de su vida. Y eso deberíamos hacer nosotros cuando un enemigo, entre comillas, porque se supone que nosotros no debemos tener enemigos. Hay personas que se hacen enemigos de nosotros, no que nosotros no seamos sus enemigos. Jesús nunca perdió la esperanza de cambiar
Y nosotros que pues queremos que muchas personas cambien, ¿no? Entre esos los que están más cerquita de nosotros, ¿no? A veces esperar es desesperante, pero Jesús nunca perdió la esperanza. ¿Acaso perdió la esperanza contigo? ¿Cómo llegaste tú al Señor? Así de una. ¡Tin! ¿Lo viste venir y dijo, ah, esa nació en Belén? ¿Y fuiste? No, yo creo que el Señor tuvo paciencia. Bueno, conmigo tuvo mucha paciencia. Jesús no dejaba escapar una oportunidad para hacer amigos de nuestros enemigos. Pero una cosa que me parece tremenda y que debemos pensar nosotros también el día de hoy es la falta de sentido de proporción de los escribas y fariseos. Y cuando hablo de proporción estoy hablando de lo siguiente. ¿Cómo era posible que ellos estuvieran dispuestos a cumplir con sus reglas y manchar el nombre de Jesús? Pero hay personas que pueden hacer eso contra nosotros. Pueden hacer lo que sea, lo que se imaginen, lo que se les ocurra, con tal de denigrar de tu nombre, con tal de denigrar de tu dignidad. Era increíble lo que hacían. Llevar a un hombre enfermo para que Jesús lo sanara y ellos miraran cómo acabar con Jesús. Ellos querían colocar en entredicho la labor de Jesús y consideraban un pecado aliviar el dolor, aliviar la pena el día sábado. Por eso, hermanos, contra los prejuicios, el amor. Contra los prejuicios, el amor. Y es bueno que lo pensemos porque muchas veces, hermanos, son pequeñeces las cosas que nos alejan entre nosotros como hermanos, entre nosotros como familia. Son cosas pequeñas las que alteran la paz de una congregación. Son prejuicios creados por nosotros mismos. Tal vez un comentario mal interpretado o un comentario mal dicho. Pues yo creo que si tú escuchas algo de esos y te interesa verdaderamente qué deberías hacer, ir a hablar con la persona, escuchar la otra versión. ¿No sería lo elegante, lo justo, lo honesto y lo correcto? ¿Por qué no escuchas la versión de la otra persona de la que tú has escuchado algo? Eso sería lo correcto, antes de tomar prejuicios contra ella. Lo que muchas veces separa a la gente y destruye sus amistades suele ser en cosas que no le daríamos importancia si estuviéramos en un ámbito normal de nuestra vida. Pero a veces son esas cositas pequeñas, esas pequeñas zorras, dice el Antiguo Testamento, las que acaban con toda la familia, con toda la congregación. Lo primero que veo en esta escena que acabamos de mirar es que el amor está por encima de todas las cosas. Es que Jesús amaba a las personas, que Él amaba al prójimo y su prójimo era ese hombre hidrópico. Su prójimo eran esos escribas y fariseos que lo querían traicionar. Ese era su prójimo. ¿Y cómo los trató? Con amor. Contra los prejuicios de ellos, Jesús actuó con amor. Sin importar el que dirán, debemos hacer el bien, sin mirar a quién también. No permita que su currículum, el suyo, su hoja de vida o la de otros lo llene de prejuicios. Jesús, con la sanidad que hizo con esta persona, demostró nuevamente que Él es el Señor de la vida, que Él es el Señor del tiempo, que Él es el Señor de los días. Por eso no podemos discutir del día, del sábado, hoy, en nuestra época. Él enseñó también que Él estaba por encima de los prejuicios religiosos, que Él estaba por encima de las tradiciones judías, que Él estaba por encima de las tradiciones sociales y religiosas. Hermanos, Jesús vino a eso también, a liberarnos de los prejuicios de la sociedad. Y esa debería ser también nuestra labor como creyentes y cristianos en este lugar.
En segundo lugar, contra los prejuicios, la humildad. Versículos 7 al 11. Miren, esa serenidad que Jesús manejaba le permitió, al estar sentado ahí en la mesa principal, porque él estaba en la mesa principal, con los escribas y los fariseos a su alrededor, a él le permitió observar lo que sucedía a su alrededor. Y él se dio cuenta, según dice el texto, que se disputaban los puestos para sentarse. ¿Le ha pasado alguna vez a usted en alguna fiesta? Quiere ocupar el primer lugar. Cuando entra a una boda trata de hacerse cerquita de los invitados. Y a veces de pronto nos toca pasarnos a la otra silla porque ahí pertenece a la familia del novio. Hermanos, finalmente cuando ocurren esas cosas de querer nosotros ocupar el primer lugar en alguna cosa, al final somos menospreciados, al final somos despreciados. Cuando tenemos ese afán de conseguir el primer lugar en cualquiera de nuestras actividades, aún en la iglesia, cuando queremos estar de primeras, Jesús nos pone en nuestro lugar. Y Jesús, a pesar de que era el maestro, como ellos lo llamaban, y en ese momento lo colocaron en la mesa principal, pero no lo hicieron porque quisieran darle el lugar que le pertenecía. Lo pusieron ahí para humillarlo, lo pusieron ahí para avergonzarlo. Entonces aprovecha eso que ve ahí para hablar sobre la humildad. El problema de los prejuicios, hermanos, es que los prejuicios nos hacen ver mucho más grandes de lo que somos. Por aquí tengo un librito. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Por si a alguien le interesa. A veces somos más grandes que Dios. Y eso era lo que le pasaba a los escribas y a los fariseos. Ellos se creían más grandes que Dios. Imagínense si Dios es pequeño, ¿cómo estarán de grandes estas personas? Dios nos invita a ser humildes. No a pregonar que somos humildes, porque a veces decimos, no, yo soy humilde, mire que yo... No, no es pregonar que somos humildes. Nos invita a considerar a su Hijo. La humildad se muestra en el hecho de haber aceptado una reunión con sus enemigos acérrimos. Ese es el primer grado de humildad. ¿Usted aceptaría la invitación de alguien que le ha hecho daño? Dígame la verdad. Si ahorita se encuentra allí con su amigo que le hizo daño y lo invita a almorzar, ¿usted iría? Dígame la verdad. ¿Sí? Por eso, los prejuicios. Siempre estamos pensando en eso. Jesús sabía para qué lo invitaron y sin embargo el primer grado de humildad de Jesús fue que Él aceptó la reunión con ellos. Él esperó que lo invitaran a sentarse a la mesa. Pero hermanos, el más grande grado de humildad de Jesús fue su obra en la cruz. Esta invitación fue solamente un preámbulo de lo que realmente Él quería mostrar en su humildad. Hermanos, lo que Él obtuvo por su vida no fue un trono, fue una cruz. Su corona no fue una corona de oro, fue una corona de espinas. Él no recibió un cetro, sino clavos en sus manos y en sus pies. Y por esa humillación, por esa humildad, finalmente Jesús fue exaltado y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y es un ejemplo y testimonio para nosotros. Si nos humillamos, seremos exaltados. Si soportamos, Dios nos exaltará. Soporta el egoísmo, soporta la envidia, soporta la persecución. Sopórtala. En amor, ¿no? No ahí, bueno, está bien, sí, el Señor me lo dice.
Jesús buscó ser humilde. En alguna ocasión dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Él sí tenía la oportunidad de pregonarlo, porque lo era, manso y humilde de corazón. ¿A usted no le parece que Jesús es humilde, que se sienta a su lado? ¿No deberíamos sentirnos honrados de que Él esté en nuestra casa? De que escuche nuestra oración, de que tenga misericordia de nosotros, de que perdone nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana. Contra los prejuicios, la humildad. Contra los prejuicios, seguir a Jesús. Porque cuando buscamos honrarnos a nosotros mismos, siempre seremos humillados. Si no en esta tierra, en la eternidad. Pero seremos humillados. La promesa que está escrita ahí en el versículo 11, que dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido, es una verdad. Y el primero que nos mostró eso fue Jesús. Hoy está Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué está haciendo allá? ¿A usted no le parece que eso es un grado de humildad maravilloso? Después de todo lo que sufrió y todavía está allá orando por José Hilberto. Eso es un grado de humildad grande que yo debería imitar. A veces, aun cuando logramos muchas cosas en nuestra vida, nos preciamos de las capacidades que Dios nos dio, pero nos preciamos de que nosotros las tenemos, nos preciamos de los dones que Dios nos dio y mostramos hasta dónde llegamos, y a veces decimos, no, fue el Señor, pero no porque en su corazón de verdad usted sienta que está ahí porque Dios lo puso. Eso le pasa al presidente y a todos los que están en eminencia, y por supuesto a los pastores. Se nos olvida que fue Jesús el que nos puso ahí. Por eso nosotros, los feligreses, oramos por nuestros pastores, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, para que Dios los bendiga, para que Dios los sostenga con su gracia y su misericordia. Y oramos también por nuestro presidente y todos los que tienen eminencia, para que nos vaya bien. Oramos. Humildad. Contra los prejuicios, humildad. ¿Cómo se puede vivir en humildad? Sería de pronto la pregunta. Pues dándonos cuenta de la manera en que vivimos, dándonos cuenta de lo que Jesús hizo para mostrarnos humildad. Por ejemplo, entendiendo que por mucho que sepamos, nada es suficiente. Nada es suficiente. Siempre hay algo que aprender. Y más con la palabra de Dios. Nunca tenemos la respuesta. A veces los que somos líderes tratamos de darle respuesta a las personas de situaciones que no tienen respuesta de nosotros, solo de Dios. Por eso debe haber humildad. Y nosotros mismos como creyentes no podemos darle respuesta al sufrimiento de las personas, aún ni siquiera cogiendo un versículo para dárselo porque no sabemos qué es lo que Dios quiere para ella. Ahí pecamos de orgullo y de vanidad porque conocemos el Evangelio. Y a veces nos ponemos a contarle nuestra historia. No, es que a mí me pasó esto. Esa no es la respuesta. Por eso tenemos que mirar. No debemos sentir que somos insustituibles. Nadie es insustituible. Hoy estoy aquí, mañana no estaré. Bueno, César sigue aquí. Pero hablo de estar en este lugar, en esta posición. Mañana no estaré, estará otra persona y tal vez lo hará mejor, mucho mejor. Y gloria a Dios que lo hará mejor que yo mismo. Nosotros debemos aprender a dar un paso al costado cuando nos llega el tiempo.
en todas partes, en nuestro trabajo, en la empresa en donde estemos y en la iglesia también. Por eso debemos dejar discípulos. Siempre debemos tener discípulos, no importa lo que tú hagas. En la alabanza, en el discipulado, en un rebaño, lo que hagas, siempre tienes que tener a alguien que cuando tú te vayas, se quede por ti. Y confiar que Dios hará lo mismo con él que lo que hizo contigo. Porque es Dios el que nos puso ahí. Tenemos problemas cuando nos comparamos con otros. No nos comparemos con los demás. Comparémonos con alguien con el que tengamos que rendir cuentas. Por ejemplo, comparémonos con Jesús. Cuando el apóstol Pablo dijo que él era el peor de los pecadores o el primero de los pecadores, él no se estaba comparando con los otros discípulos ni con los otros creyentes. Él estaba comparándose con Jesús. Y siempre va a encontrar que es el peor. ¿Ustedes se imaginan si nosotros nos comparáramos siempre con Jesús? Sobre todo cuando miramos el pecado de otro. Y yo. Hermanos, nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos un problema y es que nosotros a veces somos prejuiciosos con los que pecan de manera diferente como nosotros. En la vida tenemos que aprender a dar un paso al costado. A veces es difícil, pero es una decisión que tenemos que tomar. Comparémonos siempre con Jesús. Jesús es la persona perfecta para enseñar sobre la humildad, porque Él lo hizo perfectamente. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, lo voy a leer a favor de ustedes. La actitud de ustedes, dice Jesús, el apóstol Pablo, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Eso es palabra de Dios. Eso va a ser. Eso va a suceder. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Contra los prejuicios, la humildad. En tercer lugar, contra los prejuicios, el servicio desinteresado. Versículos 12 y 14. Ahí vemos de la invitación. A mí me parece muy interesante todo lo que Jesús aprovechó de hacer en un banquete donde lo querían linchar. Y en esa oportunidad es un pasaje inquietante porque nos invita a examinar cuáles son los motivos que tenemos nosotros para dar. ¿Cuáles son los motivos que tenemos para servir? Él no estaba hablando simplemente de invitar a alguien si era rico o no y nos podía devolver, o invitar a un pobre o a un hambriento. Él no estaba hablando específicamente de eso, aunque debemos hacerlo. Pero eso no era lo que él quería enseñar. Él quería enseñar sobre lo que es correcto cuando servimos. Entonces yo creo que en primer lugar, ya en primer lugar de este tercer punto, es incorrecto solo asociarnos con las personas que pueden adelantarnos o dejarnos algo. No podemos siempre buscar tener una relación con gente a la que podemos abusar.
la que nos puede dar alguna cosa, por lo que sabemos o por lo que ayudemos. Para nosotros es fácil limitar a nuestros amigos a unas pocas personas confortables y fáciles, en lugar de llegar a otros que sean difíciles. Porque es la realidad. Nosotros, ¿qué buscamos de nuestros amigos? Que nos escuchen, que nos atiendan, ojalá que estén absolutamente de acuerdo con todo lo que nosotros pensamos. Jesús era amigo de todos, aún de esos escribas y fariseos que lo odiaban. En Colombia hay una polarización hace muchos años, casi hace muchos años no, desde que comenzó la historia de Colombia. Quiero comentarles que en estos últimos meses he estado leyendo la historia de Colombia y me ha dejado muy triste, porque siempre hemos vivido como vivimos hoy. Siempre. Egoístas, individualistas, sin pensar en el otro. Siempre hemos vivido así. Desde los centralistas, federalistas, y bueno, hice para no ponerme a hablar de política ni es que no quiero eso, pero siempre hemos vivido así. Siempre ayudando a unos y dejando a otros de lado. Entonces, Dios quiere que nosotros no limitemos nuestras amistades solamente a aquellos que nos pueden servir, a aquellos que nos pueden ayudar, a aquellos que nos pueden devolver. No. Jesús aquí nos dijo que no nos asociemos con personas solo en base a lo que podrían hacer por nosotros. ¿Mira usted a un amigo así? Prejuicios. ¿Cómo elige sus amistades? Y es bueno tener amigos cercanos con los que tú puedas contar. Pero eso es vivir en una forma egocéntrica, pensando solamente en los beneficios que yo puedo recibir. Somos llamados a seguir a Jesús y Él mostró una vida centrada en los demás, fuera quien fuera. Cuando estuvo en otra reunión, invitado también, entró una mujer pecadora, una prostituta, para que seamos legales con el texto. Y esta mujer se acercó a Jesús. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies con sus lágrimas. Y le secó los pies con su cabello. ¿Y qué dijeron los escribas y fariseos? Miren dejándose tocar ahí, si supiera quién es esa. Es atrevidos porque dijeron, si fuera el Hijo de Dios se daría cuenta que esa es una prostituta. Sí, él sabía que era una prostituta. Él sabía, pero quería darle de él. Así que lo maravilloso es cuando podemos dar un regalo que no nos pueden recompensar. Esa es una de las mayores bendiciones de las que Jesús habló cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir, pero eso hay que aplicarlo en la vida. Tú estás dispuesto a dar sabiendo que no te van a devolver. Hermanos, a veces, primero les hablé sobre lo incorrecto de asociarse con la gente que te pueda ayudar. Lo segundo es cuando uno da por un sentimiento del deber, así como cuando nos toca pagar los impuestos, ¿no? El IVA y bueno, y nos toca la declaración de, ¿cómo se llama? La declaración de renta. Eso es una obligación y tenemos que hacerlo. A veces parece que cuando servimos hacemos lo mismo. Lo hacemos por obligación. A veces damos por interés, haciendo un trueque con Dios. Yo te doy, tú me das. Estoy hablando del corazón, estoy hablando de que hacemos cosas como si fuera una inversión, como que Dios queda en deuda conmigo porque mire, yo este fin de semana hice una obra de caridad, entonces esta semana me debe ir bien porque el Señor se dio cuenta que yo hice esto. Eso no es dar por generosidad, eso es dar calculadamente. Puede que uno dé también por mostrar superioridad. Tengo. Esa generosidad es cruel.
Esa es cruel, porque humilla al que recibe la ofrenda. Es negativa, porque es mirar por encima del hombro. Es mejor no dar cuando tenemos esa actitud. Es mejor que no demos, porque damos para satisfacer nuestra vanidad y el deseo de quedar por encima de los demás. Los rabinos de la época de Jesús decían que la mejor forma de dar es cuando el que da no sabe quién lo va a recibir, ni el que recibe sabe quién se lo ha dado. Así deberíamos practicar nosotros la generosidad. Cuando el que da no sabe a quién lo va a recibir, ni el que recibe sabe quién fue el que lo dio. Porque vamos a tener la tentación de que si saben que nosotros lo dimos, la persona va a buscarnos y decirnos, oiga, gracias, muy querido, muy gentil. Ahí ya recibimos nuestra recompensa. La manera correcta de dar, hermanos, es cuando uno da porque no puede dar más. Como la viuda, ¿recuerdan? Las moneditas, las 5 moneditas, la monedita que dio la viuda porque no tenía más. Seguramente hubiera dado más, pero no tenía más. Esa es la manera, es el único motivo aceptable para dar, es el único motivo para servir. Jesús no nos enseña en ninguna parte que recibimos para que Él nos dé una recompensa en el cielo, aunque evidentemente el texto lo dice. En el versículo 14 dice, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Es verdad, Dios nos recompensará siempre y cuando nuestra actitud y nuestra motivación sea la correcta. No de ganarnos un favor de Dios, no queriendo recibir ninguna recompensa, sino simplemente por el amor. Contra los prejuicios, el servicio desinteresado. Hermanos, vivimos en una sociedad de exigencia de derechos. Lo han oído, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestros deberes con Dios y con los demás? Tenemos deberes como creyentes, como hijos de Dios. Cuando uno sirve al prójimo no tiene que esperar ser correspondido, porque debemos servir de manera gratuita, imparcial, desinteresada. Ese fue el ejemplo, el testimonio de Jesús. Jesús jamás tuvo ninguna clase de prejuicios. Al contrario, Jesús logró quebrar todas las barreras sociales de la época y se acercaba a todas las personas por igual. Y quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Jesús se acercaba especialmente a aquellos que eran despreciados por los demás, menospreciados por los demás. De esa manera Jesús demostraba su amor y su perdón para que todos tuvieran la oportunidad de confiar en Él como el Salvador. ¿Cómo puedes tú acercarte a una persona para que conozca de Dios si no es con el amor, si no es con humildad, si no es con un servicio desinteresado? Quiero terminar con esto. Amados, Iglesia del Retiro, el problema de los prejuicios soy yo y la solución está en Jesús. El problema de los prejuicios es nuestra naturaleza humana que se desvive por inflar el ego, por acrecentar el currículo personal, y la solución es Jesús. El problema de los prejuicios humanos es limitarnos a servir a unos pocos, haciendo acepción de personas. Y la solución es Jesús, quien se compromete con todos sin excepción. Hermanos, el problema de los prejuicios es mi corazón acobardado, pensando siempre en el qué dirán. Y la solución es Jesús, quien ya piensa bien de mí. El problema de los prejuicios del hombre es su falta de amor en el corazón. Y la solución es Cristo, quien se entregó por todos, por amor. Los prejuicios se acabarán cuando entreguemos nuestra vida entera a Cristo y comencemos a vivir, actuando y viviendo todos los días en amor, humildad y servicio. Oremos.
Padre amado, en esta mañana yo quiero darte gracias por lo que tú haces a través de tu palabra, Señor. Por el ejemplo y el testimonio que tú siempre nos mostraste, Señor. Por el valor, por el amor, por la humildad con la que tú enfrentaste todas las situaciones. Por favor, ayúdanos a nosotros mismos a tener ese mismo valor, ese mismo amor, esa humildad y ese servicio desinteresado con los demás, Señor. En una sociedad individualista, egoísta, Señor, que menosprecia, Señor, que vive polarizada, Señor, por las ideas. Ayúdanos a centrarnos en Cristo, Señor. Aun cuando nos equivocamos mirando a las personas y las personas nos fallan, ¿por qué no miramos a Cristo? ¿Por qué no miramos a Jesús? ¿Por qué no vemos su ejemplo? Por favor, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a centrar nuestra vida en Cristo y centrar nuestra vida en los demás, especialmente en los más necesitados, Señor. Ayúdanos a actuar con rectitud, ayúdanos a actuar con honestidad como tú lo hiciste, sin importar que tus enemigos querían acabarte, Señor. No me imagino, Señor, tú sentado en una mesa principal en medio de personas que te odiaban. Pero nosotros deberíamos pensar en hacer lo mismo, Señor. Acercarnos a nuestros enemigos con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, con la misericordia de Dios. Yo te pido, Padre amado, que este capítulo 14, Señor, que acabamos de leer, nos ayuden a vivir nuestra vida cristiana de una manera diferente, Señor. Seguramente que aquí tenemos muchos prejuicios contra las personas que piensan diferente de nosotros, que pecan de manera diferente a nosotros. Pero tú nos has dado una lección, Señor. Aún nosotros te hemos fallado a ti. Aún tal vez nosotros hemos tenido prejuicios contra ti en algún momento de nuestra vida, Señor. Y tú abriste tus brazos, extendiste tus brazos hacia nosotros y te sentaste y te sientas con nosotros. Escuchas nuestra oración, a veces arrogante, a veces pedigüeña, porque a veces pensamos solamente en nosotros, en lo que queremos para nosotros. Pero hay otras personas que necesitan de nuestras oraciones, Señor. Personas que están en ansiedad, en angustia, en problemas, en dificultades. Personas que necesitan qué comer, qué vestir. Por favor, Señor, haznos sensibles. Eso que tú hacías de sentarte con esa serenidad y tranquilidad y poder mirar a tu alrededor y ver la necesidad del corazón de los que estaban ahí presentes, Señor. Necesitaban un corazón humilde. Necesitaban un corazón de servicio desinteresado. Necesitaban un corazón de amor, Señor. Y tú lo muestras ahí en ese. Más adelante, Señor, tú haces la obra completa de humildad. Cuando vas camino a la cruz, Señor, pensando en mí, pensando en nosotros aquí, en cada uno de nosotros, y caminaste hasta la cruz. Y aunque eras inocente, dejaste que te clavaran en esa cruz, Señor. Y a raíz de ese acto de humillación, nosotros somos libres. Nosotros tenemos el perdón. Nosotros tenemos la salvación, Señor. Haz que esto sea una realidad en la manera como vivimos, Señor. Yo te lo suplico, Padre amado. Yo te lo ruego, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.